las acciones que llevará a cabo pues esta articulación y los músculos que estarán involucrados en esto. Como aquí tenemos la elevación, que sería el músculo temporal, macetero y pterigomedial, que viene siendo esto. Luego el descenso, que es de los músculos digástrico y milioideo. La protusión, que son los músculos temporal, macetero y sobre todo el pterigolateral. La retrusión, que son las fibras posteriores del músculo temporal, fibras profundas del músculo macetero y los movimientos de lateralidad, que es el músculo pterigolateral opuesto al lado movilizado. Y también tenemos su vascularización e inervación, que las arterias provendrían de la arteria temporal superficial y de la arteria maxilar, y los nervios que proceden de los nervios articulotemporal, temporal profundo y maceterino, y ramos del nervio mandibular. Los músculos que están involucrados vendrían siendo temporal, macetero, pterigomedial y pterigolateral. Este subgrupo de músculos que se insertan en los huesos del cráneo, cara y mandíbula trabajarán juntos en la articulación temporal mandibular y producirán los movimientos involucrados en la masticación. Todos estos músculos están inervados por el nervio trigémino y la rama mandibular. Como primera instancia tenemos el temporal. Este tiene un origen en la fosa temporal y fascia temporal. Su inserción es en la apófisis coronoides y rama anterior de la mandíbula, y tiene la acción de elevar y retraer la mandíbula contra el maxilar. Por último, su irrigación serán las arterias temporales anterior y posterior. Y el macetero, que tendría el origen en la apófisis tendinosa, la apófisis cigomática, su inserción en la rama de la mandíbula y su acción sería llevada a cabo por la mandíbula contra el maxilar. Y la irrigación, que es por la arteria macetérica. Luego tenemos el pterigodeo medial, que tiene un origen en la cara medial de la placa pterigolateral, en la cara rugosa de la apófisis piramidal y una segunda banda de origen desde las caras laterales de la apófisis piramidal del palatino. Luego tenemos su inserción, que es la rama y ángulo de la mandíbula mediante una lámina tendinosa. Su acción lleva a cabo, ayuda al pterigodeo lateral a llevar la mandíbula hacia adelante, y su irrigación es por la arteria maxilar. Y por último, el pterigoideo lateral, que tiene un origen mediante dos cabezas, una superior desde el esfenoides y una más abajo desde la lámina pterigodeo lateral. Su inserción es en el cóndilo de la mandíbula y el margen anterior del disco articular. La eyección que lleva a cabo es llevar el cóndilo mandibular y el disco articular adelante, y su irrigación sería por la arteria maxilar, rama pterigoidea. Entonces, la anatomía funcional de todo esto vendría siendo mecanismos osteoarticulares, que se dividen en tres: movimiento antero-posterior, que es el cóndilo se desplaza desde la fosa mandibular hacia el tubérculo articular del temporal. Luego tenemos el movimiento transversal, que es el cóndilo de la mandíbula se desplaza de medial a lateral o de lateral a medial. Este desplazamiento determinará los movimientos también del mentón, tanto a la derecha como a la izquierda, que se efectuará en una de las dos articulaciones temporomandibulares, mientras la otra permanece fija y sirva de eje. Y el movimiento de rotación, este movimiento se efectúa a través de un eje transversal que pasa por la rama de la mandíbula encima del foramen mandibular. Esta rotación estará acompañada por un movimiento de traslación antero-posterior del cóndilo. Rotación más traslación determinará la elevación o el descenso de la mandíbula y por lo tanto el alejamiento o el acercamiento de los arcos dentarios. Bueno, entonces ahora vamos a describir a las glándulas salivares. Las glándulas salivales son glándulas exócrinas que se sitúan en la cabeza, dentro y alrededor de la cavidad oral, y secretan su contenido salival en la boca. Su función es ayudar a mantener la mucosa oral protegida y lubricada. También ayudan en las etapas iniciales de la digestión durante la masticación de los alimentos, de modo que se crea un bolo alimenticio que está listo para ser deglutido y posteriormente procesado por las partes inferiores del aparato digestivo. Las glándulas salivales constituyen indirectamente la digestión por la cavidad de las enzimas que secretan con la saliva. La principal enzima de la saliva es la amilasa, que inicia la digestión de los hidratos de carbono.
Las glándulas varían mucho en su tamaño, pero también se clasifican según la estructura de la saliva que secretan. Comenzaremos por las glándulas salivales menores, que son más pequeñas que las mayores. Eh, la mucosa de la boca contiene numerosas y a veces están reunidas en cúmulos, y a esto se le conoce como las glándulas salivales menores. Encontramos glándulas salivales labiales, que están en la cara interna de los labios, bucales, que están en la cara interna de las mejillas, molares, que están cerca del tercer molar superior, palatinas en la mucosa del paladar y linguales en la lengua. Su función principal de estas es lubricar a las paredes de la cavidad oral y producen aproximadamente el 1% o menos del total de la producción salival diaria. Siguiente. Bueno, pues aquí tenemos a las palatinas, a las molares para que las puedan identificar mejor, a las bucales y las linguales. Las labiales estaban en la otra diapositiva, pero pues están en la mucosa del labio. Siguiente. Y después tenemos a las glándulas salivales mayores, que son las de gran tamaño. Cada glándula está formada por un tejido exócrino que produce la saliva y la secreta en grandes cantidades en la cavidad bucal. Estas glándulas constituyen órganos autónomos y son 3 de cada lado, y son la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Siguiente. Comenzaremos con la glándula parótida. Es una glándula de color rosado cuya superficie es lobulada, de consistencia firme y pesa en promedio de 25 a 30 gramos. La glándula ocupa y excede su celda. Cuando se le extirpa, esta celda se presenta como prismática triangular. Es la más voluminosa de las glándulas salivales mayores y está situada en la región parótido-mesenterina, por detrás y lateral a la rama de la mandíbula, delante del proceso mastoides y de los músculos estileos, y lateral a la pared faríngea. Esta glándula produce entre el 25 y 30% del total de la saliva diaria y libera la saliva a través del conducto parotídeo, o también conocido como conducto de Stensen o conducto de Stenon. Siguiente. Cada uno contiene una cavidad en donde está, bueno, cada glándula está contenida en una cavidad y a esta cavidad se le conoce como celdas. Tenemos que tiene una celda parotídea y que esta se estudia en estas partes, que son las paredes de la celda parotidia, los bordes de la celda parotidia, vértice de la celda parotidia, las prolongaciones de la glándula parótida, las relaciones de la glándula en el interior de la celda y las relaciones de la glándula por fuera de la celda. Entonces también tenemos que la descripción de la glándula es que tiene 3 caras, una lateral, una posteromedial y una anteromedial, una base superior, un vértice inferior y 3 bordes, que es anterior, posterior y medial. Siguiente. Comenzaremos con las paredes de la celda parotidia. Tiene una pared lateral, pared posteromedial, pared anteromedial y una base o pared superior. Siguiente. Y los bordes de la celda parotidia también, que tiene uno posterior, anterior y medial. Al igual que tiene un vértice de la celda que es inferior y superficial y está determinado por la confluencia de los bordes y las caras precedentes, o sea, las mencionadas anteriormente. Siguiente. Y luego tenemos las prolongaciones de la glándula parótida. Está constituida por una porción superficial y una porción profunda, y estas están separadas por el plexo intraparotídeo del nervio facial. Estas prolongaciones se sintetizan en faciales, que se distinguen una lateral y una medial de la rama de la mandíbula, y aquí tenemos entonces lateral y medial, y cervicales, que se distinguen en lateral y medial al músculo esternocleidomastoideo. Siguiente. También tenemos profunda,
que representa la prolongación que pasa por el foramen preestileo de la pared anteromedial de la celda parotidia, que va hacia la faringe y puede tomar contacto con ella en la fosa infratemporal. Tenemos también la superior, que contacta con la parte superior con la base de la celda parotidia. Una prolongación sigue a los vasos temporales superficiales y tenemos a la inferior, que va hacia el vértice de la celda, formando la extremidad inferior de la glándula. Siguiente. Tenemos las relaciones que tiene en el interior de la celda. Tenemos que tiene una cápsula propia que forma parte de la parénquima glandular, hacia donde envía tabiques interlobulares, y un plano facial que tapiza las diferentes paredes. Entre esta cápsula y esta fascia existen numerosas zonas de adherencia que tenemos lateralmente con la hoja superficial de la fascia cervical, atrás con la vaina del músculo esternocleidomastoideo y arriba con la articulación temporomandibular. Siguiente. Los órganos intraparotídeos es el nervio facial, que este nervio es el destinado a la musculatura de la mímica. Tenemos también el nervio auriculotemporal, venas temporales superficiales, vena retromandibular, vena yugular interna y externa, arteria auricular posterior, ramas glandulares propias de la parótida, arteria facial transversa, arteria carótida externa, que son con sus ramas, que es la arteria maxilar, la arteria temporal superficial, así como también nódulos linfáticos. Siguiente. Las relaciones externas en lateral, se ha visto que la glándula es superficial y es la cara quirúrgica o de abordaje. También tenemos anteromedial, medial a la rama de la mandíbula, y se comunica con la fosa intratemporal por el ojal retrocondilio y por el foramen preestileo. Tenemos también posteromedial. Esta pared se extiende desde el proceso estiloides hasta el proceso mastoides. Y tenemos también abajo que la celda parotidia está separada de la celda submandibular por el tracto angular de la fascia cervical y de la región esternocleidomastoidea superior por el trayecto de la arteria carótida externa. Y arriba también se relaciona al foramen estilomastoideo, por donde llega la celda del nervio facial, y a la región del conducto auditivo externo. Siguiente. El conducto parotidio de Stenson o de Stensen, tenemos que tiene anatomía de la superficie. La terminación se hace a la altura del cuello del segundo molar superior, a 35 milímetros detrás de la comisura labial. Su dirección está indicada por una línea horizontal trazada desde el trago hasta el borde inferior de la ala de la nariz. Su descripción es que es el conducto excretor de la glándula parótida, formado por la reunión de los conductos intraglandulares. Conduce la secreción salival parotidia a la cavidad oral. Su longitud varía de entre 15 a 44 milímetros y su diámetro es de alrededor de 3 milímetros. Sus paredes son gruesas y de aquí emerge de la glándula a nivel de la unión del tercio superior en el tercio medio del borde anterior. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver al conducto, que es la glándula parótida, y la tirita que sale por ahí, que va al segundo molar, ese es el conducto. Siguiente. Las raíces de la glándula parótida tienen raíces cervicales, que son laterales, y que es lateralmente y medialmente. Tenemos también raíces faciales, que también igual son lateralmente y medialmente, y raíces craneales, que es lateralmente y medialmente también. Siguiente. Las comunicaciones con la celda parotidia también igual tiene raíces cervicales, raíces faciales y raíces craneales, pero aquí son superficiales y profundas en las tres. Siguiente. La vascularización e inervación, tenemos que las arterias provienen de las arterias auriculares anterior y posterior, también de la arteria facial transversa y directamente de la arteria carótida externa. Las venas siguen un trayecto inverso a la de las arterias y en general son drenadas por la vena retromandibular o sus afluentes. Tenemos los vasos linfáticos, que son nódulos linfáticos
parotidios superficiales y profundos y intraglandulares. Y tenemos nervios que son auriculotemporal, que es el secretor parasimpático, los nervios simpáticos y el auricular mayor, que es el sensitivo. Siguiente. Ahora pasamos a la glándula submandibular. Esta glándula submandibular está situada medial y por debajo del cuerpo de la mandíbula, hacia el ángulo de la mandíbula, por detrás del músculo miloioideo. Es una glándula firme, abollanada, de color gris rosado y pesa de 7 a 8 gramos, rodeada por una cápsula propia que la separa de los órganos vecinos. Produce la mayor cantidad de saliva y representa hasta el 70% de la producción de área total. Su conducto submandibular también es conocido como conducto de Wharton y se abre en la papila sublingual bajo la lengua. Siguiente. Su descripción: tiene una cara lateral, una cara medial, una prolongación anterior superficial, un borde inferior y una prolongación superior, así como una prolongación posterior. Siguiente. También tiene su celda submandibular. Está situada en la celda por detrás del borde posterior del músculo miloioideo. Esta celda tiene una pared lateral que es cutánea, de exploración clínica y de abordaje quirúrgico, y presenta dos vertientes, que es el vertiente inferior y el vertiente superior. También tenían una pared medial, que es una pared profunda musculofacial, en la que se distinguen dos sectores de complejidad y constitución distinta, que es el sector inferior y sector superior, que también tenemos aquí, que está constituido por un doble plano muscular superficial y profundo. Así estructura la pared medial, la presencia del músculo hiogloso crea dos desfiladeros, que es el medial y lateral, y también podemos encontrar en la pared medial al borde inferior. Siguiente. También tiene una pared anterior que se divide en una prolongación extramiloidea, está contenida entre el músculo miloioideo y la fascia superficial, y una prolongación intramiloioidea que penetra en el hiato miloioideo hiogloso, que la celda submandibular comunica ampliamente con la celda sublingual. También tiene una pared superior o base, es postero superior, y confluye aquí una serie de formaciones musculares que explican su orientación y sus comunicaciones. Aquí se encuentra el nervio lingual, que llega a la región submandibular procedente de la fosa intratemporal. Siguiente. También tiene un revestimiento facial, que es una hoja superficial de fascia cervical que tapiza las paredes de la celda submandibular. Para ello se desdobla en una hoja superficial y en otra profunda. Y también tiene una pared posterior que está constituida por el tracto angular de la fascia cervical, orientado de abajo hacia arriba, de lateral a medial y de adelante hacia atrás. Aquí encontramos a la vena retromandibular, a la arteria facial y a la vena facial. Siguiente. El conducto de esta glándula es el conducto submandibular o de Wharton. Este conducto es de 2 a 3 milímetros de diámetro, está formado por la convergencia de los canículos intraglandulares, conduce la saliva de la glándula submandibular a la cavidad oral, su trayecto es de 4 o 5 centímetros de largo, emerge de la parte media de la cara medial de la glándula. Este conducto se acerca en forma gradual al frenillo lingual y perfora de ambos lados la mucosa oblicuamente en el vértice de un pequeño tubérculo, que es la carúncula salival, mediante un pequeño orificio, que es el orificio umbilical. Y pues ahí podemos ver en la imagen el conducto de Wharton. Acá está la glándula submandibular. Siguiente, por favor. Las raíces de esta glándula también tienen faciales, que se dividen en principales y accesorios, y los principales a su vez se dividen en laterales y mediales, y también cervicales, que se dividen en inferior, que se divide a su vez en superficial y profunda, y accesoria, y posterior,
también, que es la vena retromandibular, y anterior, que también se divide en superficial y profunda. Siguiente. La vascularización e inervación. Tenemos en arterias a la arteria facial, arteria palatina ascendente y arteria submandibular. Tenemos también de venas a la vena facial, vena retromandibular y vena tiroidea superior, así como vasos linfáticos, que es un grupo preglandular, grupo prevascular, grupo retrovascular, grupo retroglandular y grupo intracapsular. También tenemos nervios, que es el nervio lingual y nervio cuerda del tímpano. Siguiente, por favor. Por último, tenemos la glándula sublingual, que es la más anterior y también la de menor tamaño de las glándulas salivales mayores. Está situada en el piso de la boca, debajo de la mucosa bucal, entre la lengua y la cara medial del cuerpo de la mandíbula, que constituye las paredes de la celda sublingual. Tiene la particularidad de poseer varias aberturas ductales que recorren los pliegues sublinguales. Esta glándula secreta la menor cantidad de la saliva de todas las glándulas principales, con un 5% de saliva. Siguiente. También tenemos un conducto sublingual. Aquí se divide en dos conductos, un sublingual mayor y los sublinguales menores. El mayor también es conocido como Rivinius o de Bartolino. Este conducto emerge de la parte media de la glándula, acompañando al conducto submandibular para desembocar lateral a este último sobre la carúncula sublingual. Los sublinguales menores, también de Walter, conocidos así, estos se abren lateralmente al precedente por pequeños orificios excavados a través de la mucosa del piso de la boca. Siguiente. Esta celda tiene relaciones en su pared superior, corresponde al piso de la boca, al que se designa a este nivel al triángulo de la glándula sublingual. También una pared inferior formada por la cara superior del músculo miloideo, y la pared anterolateral constituida por la cara medial del cuerpo de la mandíbula por encima de la línea oblicua miloidea oblicua hacia arriba y atrás, y una pared posterior que no existe como tal, pero que consta de la fase sublingual que se comunica ampliamente con la fosa submandibular, así como una pared medial que está formada por los músculos de la lengua geniogloso y genioideo. Siguiente. Pues tenemos su vascularización e inervación. Como arterias tenemos que provienen de la arteria lingual y de la arteria submentoniana. Las venas van a la vena profunda de la lengua, tributaria de la vena lingual. Los vasos linfáticos son drenados hacia los nodos linfáticos de la celda submandibular. Los nervios provienen del ganglio submandibular conectado al nervio lingual. Siguiente. Por último tenemos la secreción salival. Las 6 glándulas salivales mayores producen saliva que se vierte en la cavidad oral, por los diversos conductos secretores que la conducen. Se distingue una saliva parotidia, una submandibular y una sublingual, que corresponde a cada glándula mayor. Su mezcla en la cavidad oral constituye la saliva mixta, cuya acción es a la vez física de la constitución del bolo alimenticio y química por intermedio de un fermento digestivo, que es la petialina, que es una amilasa. Tenemos que la saliva es un líquido ceromucinoso que tiene varias funciones importantes dentro de la cavidad bucal, como lubricación, digestión, acción antimicrobiana, amortiguación, regulación hormonal y sensación de sabor. La saliva contiene un 99.5% de agua y el resto son electrolitos, proteínas, moco, glicoproteínas, enzimas y compuestos antibacterianos. La producción diaria total de saliva en un adulto es de entre 1 y 1.5 litros. Bueno, en resumen, entonces tenemos que la cavidad bucal se divide en un vestíbulo bucal y una cavidad bucal propiamente dicha, que a su vez, aquí en el vestíbulo encontramos a los labios y a las mejillas, a los dientes y a las encías, y en la cavidad bucal propiamente dicha encontramos a los arcos alveolares, a los dientes y encías, así como el istmo bucofaringio.
También, o sea, comenzamos con los labios, que es la pared anterior de la cavidad bucal, que se encuentra en el vestíbulo bucal. Tenemos dos labios, uno superior y uno inferior, y cada uno tiene una capa de piel, músculo, mucosa y submucosa. Luego tendríamos las mejillas, las cuales se van a separar en dos caras, cara lateral y cara medial. Estos representarían pues la pared lateral de la cavidad oral. Y también cada mejilla está constituida por tres planos: cutáneo, muscular y mucoso. En su vascularización e inervación, sus nervios se dividirán en motores y sensitivos. Sus venas serán drenadas por la vena facial y vena temporal, y sus arterias por la arteria temporal superficial y arteria maxilar. Luego tendremos el paladar, que estaría formado por el paladar duro y el paladar blando. La lengua es, digo, el piso de la boca está conformado por la lengua, diafragma bucal, frenillo de la lengua, la papila submandibular, pliegue submandibular y los conductos sublinguales. Tenemos 4 papilas que son fungiformes, foliadas, calciformes y filiformes. Que las fungiformes, foliadas y calciformes pues presentan botones gustativos. En la proteína G vamos a recibir el estímulo del sabor amargo, dulce y umami. En los canales de sodio y potasio, los estímulos de dulce y ácido. Los dientes, al final quedamos que son 32 dientes en los adultos, y en la primera dentición solo vamos a obtener 20 dientes. La configuración anatómica de los dientes está compuesto por la corona, el cuello, raíz. Tenemos la cutícula del diente, el esmalte, dentina, cemento, pulpa dentaria y cavidad pulpar. Luego tendríamos el aparato masticatorio, que pues su principal función estaría en el acto de deglutir. Este está compuesto por estructuras óseas, musculares, articulares, glandulares. En las estructuras óseas encontramos el maxilar superior y la mandíbula. Luego tendríamos la articulación temporomandibular, que sería el principal componente de este aparato, que pues tendría los principales movimientos de cierre y apertura de la boca, protrusión y retrusión, y movimientos de lateralidad. Este está compuesto por sus superficies articulares, medios de unión, y también tendrían las diferentes acciones que pues están compuestos, estarían constituidos de músculos que llevarían a cabo este proceso, los cuales vendrían siendo el temporal, macetero, pterigoideo medial y pterigoideo lateral, así como otros músculos secundarios. Y bueno, en la vascularización e inervación tendríamos que provienen de la arteria temporal superficial y de la arteria maxilar, y sus nervios que proceden de los nervios auriculotemporal, temporal profundo y maceterino, y ramos del nervio mandibular. Y al final, como su anatomía funcional, se dividiría en tres puntos, que sería movimiento anteroposterior, movimiento transversal y movimiento de rotación. También tenemos a las glándulas salivales, que hay glándulas salivales menores, que son las labiales, las bucales, las molares, las palatinas y las linguales, que no se drena, en donde no se drenan tanta saliva. Y también hay glándulas mayores, que es la parótida, la submandibular y la sublingual. Cada una contiene su celda y su propio conducto de excreción de la saliva. Tenemos también que la saliva es producida en mayor proporción por las glándulas salivales mayores, y cada una secreta su propia saliva. Hay saliva parotidia, saliva submandibular y saliva sublingual, que en la cavidad bucal se mezclan para formar la saliva mixta, que contiene varias funciones, pero la más importante es la de ayudar a formar el bolo alimenticio. Bueno, pues esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.